Templo del Mono presenta Basta de palabras mudas. Cápsula 3. La actuación de voz. Hola, soy Orlando Alfaro, gracias por invitarme. Soy actor, egresé el año 2008 por ahí de la Chile. Soy actor de doblaje, locutor y hace poco, este último año, profesor de doblaje en la Escuela Sudamerican Voices. ¿Cómo ingresaste al mundo del doblaje? Bueno, yo egresé de teatro y salí un poquito chato de ese rubro. ¿Por qué? Porque había mucho ego, mucha exigencia. Yo entré con 17 años a estudiar, yo venía de Talca a Santiago, así como Carmela. Cuando salí, lo encontré muy tedioso, muy difícil. Y no por flojo, sino que porque emocionalmente era muy fuerte estar creciendo, ser un adolescente y además enfrentarse a toda esa exigencia y trabajo físico y de escena y teórico y todo. Entonces salí un poco abrumado y busqué otras opciones de acercarme a la actuación, que no fuera el teatro mismo. Y ahí llegué en esa época a Provoz, que ya llevaba un tiempito, era más o menos reciente, casi me meto en una escuela más penquita, pero me dijeron no, ahora está Provoz. Entré, menos mal me destaqué, me fue bien ahí, e inmediatamente entré con el serrucho de oro a el sexto piso en ese tiempo, hacer los tonos más o menos medios bajos. Esa era mi característica. Había un actor que hacía esos personajes que se fue a grabar una película y yo entré, como decía yo, con el serrucho, con la sierra eléctrica, a trabajar ahí. Y en esa época no se grababa remoto, era todo en estudio. Entonces era necesario que la persona estuviera ahí para poder tener los personajes. Y si tú te ibas de viaje o vacaciones, podías perder algún personaje. Entonces así entré yo. Y comencé a trabajar inmediatamente y de ahí no he parado, o sea, llevo 15 años haciendo doblaje. ¿Podrías describir tu proceso creativo y preparación para trabajar en este campo? Bueno, como actor siempre lo primero es el texto, o a veces hay un trabajo de investigación que se hace como compañía. Hay que impregnarse lo más posible del mundo del personaje que uno va a interpretar. El famoso actor de método que le dicen, igual se inculca un poco en la Chile. Nuestros referentes también son como de esa línea. Entonces se investiga personajes, ya sea en los oficios reales, por ejemplo, si voy a ser un doctor, investigar eso, conocer a esa gente, entrevistarla, estudiarse muy bien el texto, porque el texto es la base de todo. O sea, a texto aprendido no hay cómico malo, dicen. Entonces hay que sabérselo muy bien, marcar el textito, entenderlo, estudiarlo, preguntar, ensayar, jugar con el texto, con los compañeros, etc. Y en escena siempre hay que ser creativo, propositivo, y curiosamente en doblaje, y así también lo enseñamos en la escuela, también hay que ser propositivo y creativo. La gente cree que es como un texto que se graba y se calza con el lip sync y chao. Es mucho más flexible, sobre todo hoy en día que se graba remoto y te mandan un texto a veces que no está adaptado, que hay descarados que lo pasan por Google Traductor, te lo mandan así nomás y quedan así los chorizos y la boca sigue moviéndose ahí. Entonces tú dices como ¡hola! Y queda así la cuestión. Entonces ya empecé ya. De a poquito vamos entrando con la locura. Todavía no lo hacen. Entonces, ¿qué tienes que hacer ahí? Agregar textos, inventar. Hay palabras que no tienen sentido o frases que no entiendes, dar las vueltas, etc. O a veces viene traducido literal del inglés, ponte tú, o del turco, y hay que darle vuelta porque viene con otro sentido. Busca las pronunciaciones, etc. Entonces hay que estar siempre proponiendo cosas, o si un chiste viene muy fome y no me da risa, yo lo adapto para que a mí me dé risa, o a mis compañeros, o a mi director, y el doblaje está más vivo, ¿cierto? Que no sea una cosa tan cerrada. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentas debido a las diferencias de idioma en tu labor? Claro, o sea, ahí está el tema cultural por un lado, está el tema idiomático, o sea, de lenguaje. Por ejemplo, los turcos terminan mucho en o y en u sus palabras, o los coreanos, que también hacemos muchas cosas coreanas acá, doramas y películas, en Finland y en Blanca Jarrios no, pero se hace mucho coreano. Y los coreanos, por ejemplo, alargan suelen o. ¿Cómo llena eso? Tenéis que buscarle una adaptación al latino, pero ¿por qué dices eso? Y no voy a hacer ¿por qué dices eso? ¿Cachai? Entonces, no hay que irse con el idioma original, porque siempre que lo decimos, que Santi lo sabe muy bien, que está en su equipo, la imagen manda. Entonces, con que
tú estés hablando en tu latino, con tu forma de expresarte, con tu idiosincrasia, por sobre este molde que es el video original y la cultura original, ya empieza a suceder la magia, ¿cierto? Y hay ciertos consensos también, como que dice como, sí, porque nosotros somos turcos y tal cosa, y está hablando en español. Pero hay un consenso que la gente entiende que la cultura de origen es distinta. Entonces, se entiende que es una traducción, un doblaje, y no que debiera ser así real. Y para poder calzarlo está la adaptación, ¿cierto? Adaptar las pausas, que todo quede más o menos calzadito, como una partitura. También está el cambiar las palabras para el lip sync. Como te decía en turco, se terminan con O y con U. Y dice, estoy preocupado mamá. Mejor decir mamá, estoy muy preocupado. Y ahí ya lo diste vuelta y te calzó. Y ahí el cerebro entiende como, ya, esto más o menos funciona. ¿Puedes explicar cómo es una sesión típica en este ámbito? Finalmente en los estudios, cuando era en DIT y después en FieldArt, siempre había un técnico, un ingeniero de sonido, secos en Pro Tools, en sonido, toda la cosa técnica, un director o directora, un texto, y además el texto venía adaptado. O sea, era el panorama ideal, ¿cierto? Que también es más caro para una productora tener toda esa gente trabajando así. Entonces tú llegas, el director o la directora te dice, mira, este personaje es malvado, o después se descubre que tal cosa, etc. Te hace un contexto para tú poder trabajarlo, o mira, es tímido, o tiene una cosa en la boca que habla así, entonces hay que construirlo así más o menos rapidito. ¿Y qué ha pasado ahora? Que con el tiempo es mucho más libre, entonces tú vas más que nada a la escena. Te mandan, esto es pum 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 de tu personaje, tú puedes preguntar, ok, pero es todo más rápido y tú te autodiriges. Entonces, la ventaja, por ejemplo, de un doblajista, una doblajista que lleva mucho tiempo, es que ya entiende más o menos cómo trabajar la escena sin tener este contexto ideal de dirección, de adaptación, de contexto, no siempre está. A veces me estoy grabando muchas cosas al día. Ahora estoy grabando una cosa para México, un turco, que era un turco que yo hacía en Fandagul, del 2013 por ahí, y me contactaron directamente a mí porque querían la continuidad del personaje. Y a mí me mandan el material y quieren 5 capítulos a la semana. Por lo tanto, eso más mis otras pegas, más la escuela, no me da tiempo para investigar, por ejemplo, todos los textos que me mandan hacia adelante. Yo voy a la escena, y si uno trabaja la escena siguiendo la emoción, siguiendo bien el texto, la idea, esa escena inmersa en un capítulo completo va a funcionar. ¿Cuáles son las características esenciales que debe tener un actor en esta industria? Ser muy flexible. Lo que le digo siempre a los chiquillos que estudian en la escuela es que no se casen con una voz. Gente que llega con la voz ronca, hola, ¿cómo estás? Si te saludan, hola, Orlando, mucho gusto. No, o sea, te sirve para cierto tipo de locución o para decir los títulos de las películas, ese hit que dice Hospital, Nueva York, 5 de septiembre. Todas esas cosas, perfecto, va a funcionar. Si tienes que hacer, además, alguien más joven que tú, más viejo que tú, más loco, más femenino que tú, borracho, etc., o que habla más rápido o más lento, si no tienes esa flexibilidad, te llaman menos. O sea, la gracia es que tú puedas hacer de todo dentro de tu rango. O sea, yo no puedo hacer un niñito, pero sí puedo hacer una voz de un monito chiquitito. O puedo hacer un viejo, o un malvado, o un bueno, o un trans, o de hecho un montón, así como variedades. Entonces, ser flexibles, histriónicos, simpáticos, estar disponibles, ser propositivos, no ser conflictivos, o sea, no llevar todos mis problemas personales a la cabina de grabación. Y ahí los técnicos son maravillosos porque igual te escuchan, como que te hacen la llegada, como ¿y cómo estás hoy día? No, que vengo de esta weá, porque igual trabajé con tu voz y las emociones, pero que eso no prime por sobre el trabajo. Entonces, en el fondo, es una persona dispuesta a trabajar y flexible. ¿Qué opinas sobre el panorama con la llegada de las inteligencias artificiales? Hay una cosa, quizá como de desinformación propia, digo, porque no sé hasta dónde les conviene, por ejemplo, a las productoras. No sé si, por ejemplo, ya Netflix dice pagamos esto porque nos hagan este trabajo y si les conviene realmente, o como se trabaja hoy en día, que uno hace todo el trabajo de adaptación, de proponer, de improvisar, toda esa pega como de habilidad humana, digamos, igual alguien tendría que estar haciendo por la IA. O sea, alguien siempre tiene que filtrar, adaptar, cambiar. Entonces yo sí creo que va a llegar a un punto en que las cosas más simples como estas publicidades de Instagram o
o History Channel, que el doblaje es como el forro, ¿cachai? Estábamos acá preocupados y nos encontramos. ¿Cuánto vale esto, señor? Ya, esas cosas es muy probable que después queden mejor con la IA. Ahora, si tú quieres hacer una película o una serie de mayor importancia, gama, nosotros hacemos cosas para Netflix, MGM, Amazon, películas, cosas para cine, cosas de terror, o sea, un montón de cosas. Disney se grabó también un tiempo, Discovery Channel. Entonces, si tú quieres una cosa de mayor gama, va a requerir una mayor complejidad en cuanto a las ideas, la actuación, los matices emocionales y todo ese detalle, ¿cachai? Sí puede ser que la IA, y yo lo he visto, llega a un punto muy muy parecido a la realidad y que para mí con ojo y oído experto va a ser molesto para un público general que quiere la opción, por ejemplo en Netflix, de ya quiero ver esto en español y que no es el idioma más visto en Netflix quizás, va a servir. Entonces, a lo que eso sea competitivo y más barato, lo van a tomar. Y ahí nosotros salimos perjudicados. Ahora, ¿qué posibilidad abre esto? Que si uno realmente es respetado en el rubro y tu voz sirve para ciertos personajes, o tú puedes grabar un banco de sonidos y de actuaciones y de matices que ellos pueden después pasar a un banco de sonido, tú puedes vender eso y después te llega plata solamente por tus derechos de ocupar tu trabajo, ¿cachai? Pero si la IA ya está haciendo esto de traducir el idioma al español, por ejemplo, y que quede el lip sync más encima, con un trabajo digital, no hay cómo competir. O sea, es una amenaza real y por eso también le digo a la gente que si se va a dedicar a la voz, que se dedique por completo. O sea, no tener todos los huevos en la misma canasta, sino que hacer e-learning, hacer cuentacuentos, narración, animación, locución radial, lo que sea. O sea, todo. Y el doblaje es una herramienta más. Pero no quedarse solo con eso, porque si no, llega la IA y ahí quedaste. ¿Cachai? No todos los huevos en la misma canasta, como dice mi madre. Orlando Alfaro, los inicios de su carrera. Bueno, yo tenía que hacerlo. Ese es mi rubro, aguántenme un ratito. Yo comencé haciendo doblaje, como les decía, en Tint. Partí con personajes pequeñitos, ahí había que estar sentado en un sillón parecido a este, esperando a que te llamaran, oye, hay que hacer un rellenito. Un relleno o una reacción o un grupo son típicos como hay un restaurante. Ya, lléname al restaurante. Ya, sí, ¿cómo estás? Mozo, la cuenta ya. Cosas así. Hombre periodista, nos encontramos ahora en tal cosa, hay un volcán en erupción y tal embarrado. Ok, boom. Y así hasta agarrar personajes. Una de las cosas que yo recuerdo con cariño y que hoy en día lo veo y lo encuentro horrible, era una narración de Crudo y sin censura en Discovery Channel, que eran estos típicos toros sacando volando un tipo, una culebra que la ataca acá, cosas así, accidentes con animales. Y narré eso, comencé haciendo Comisario Rex, ese es el perrito, pero la versión italiana, que se llamaba Comisario Fabri. Que a todo esto, anécdota, el tipo ese, la tercera temporada, yo estaba comenzando a grabar eso. Yo dije, bacán, ahora me compro la casa, dije yo, una casa propia, porque me estaba yendo bien. Tercer capítulo de la temporada, y veo que mi personaje se queda encerrado en un auto. Y el perro no es capaz de salvar a este tipo, y el Rex, el pastor alemán, y ¡ay, Rex! ¡Anda a pedir ayuda! No sé qué, te grababa dentro del auto, está encerrado, y explota el auto y se ve el fuego del auto de mi personaje en los ojos del perrito. O sea, el perro quedó huérfano de dueño detective. Y bueno, punto aparte, esos fueron mis comienzos. Y lo que tuve que ir trabajando con los años, porque esta es una pega que mejora con los años, un montón, tanto en locución como en doblaje o lo que sea, en lectura en voz alta, todo. Lo que fui mejorando fue mi tranquilidad al momento de trabajar. O sea, la ansiedad es una gran traicionera cuando uno entra a una cabina, por ejemplo, que es encerrada, hay presión, hay tiempos acotados, o si lees un audiolibro, que leí hace poco uno de Jorge Baradit, son páginas completas, tú estás 1 hora y media grabando, que es como mi límite más o menos cuando ya empezaba a ponerme traposo con la edición. Da esa cosa como de, quiero salir, ¿cachai? O tú vienes de la calle y tenés que grabar, también hay que hacer una bajada. O sea, lo que he trabajado es con mi tranquilidad al momento de trabajar y mi velocidad. O sea, lo que más he trabajado en el tiempo es la velocidad de llegar a un resultado, de adaptar en el momento, de ponerme a improvisar. O sea, cuando estaba grabando la escena, caché que me faltó y le agrego una oración completa. O sea, ya llegué a ese nivel de flexibilidad al grabar. Eso, y mis inicios siempre estuvieron también mezclados con teatro infantil,
con teatro adulto normal, con tele un poquito. A través del doblaje me llamaron para hacer un Infieles, por ejemplo, esa serie, medio erótica y que la gente pensaba que era como... Y que todos conocemos. Claro, que todos conocen y que era como el porno de la época. Y de hecho, anécdota, uno de los capítulos con Pilar Ruiz, una colombiana, yo hacía de carabinero y como que se joteaba a todas las señoras del vecindario, una cosa así. Era adicto al sexo mi personaje. Y ese video tenía 15 millones de reproducciones en YouTube. Ahora ya lo sacaron ya, pero hay otro que también tiene un montón, que se llama Otro. Entonces me llamaron por un productor que me conoció en el doblaje, me llamaron a hacer casting para esto y entré. A través de hacer Fatmagul, la voz de un personaje principal que era Kerim, uno con pelo largo que parecía Arjona. A través de hacer eso me llamaron de ETC, del canal de anime y doramas coreanos, el que está dentro de Mega. Me llamaron a ser el locutor oficial de ETC y llevo 4 o 5 años trabajando ahí. Entonces se van abriendo los caminos cuando ven que uno es talentoso, que uno es flexible, que uno puede hacer acentos, voces distintas, voces roncas, agudas, naturales, qué sé yo. Y además es simpático y bueno para trabajar. Así se abren las puertas. ¿Cuál es tu enfoque actual? Sí. Yo ahora estoy enfocado en ser un buen locutor, porque estuve mucho tiempo haciendo doblaje, o sea, sigo haciendo doblaje, activamente, constantemente, más las clases, pero la locución como que iba y venía, como que no la tenía muy como objetivo de vida. Y ahora con esto mismo de que el doblaje está amenazado y que hay que ganar más plata porque está todo más caro y ojalá comprarme una propiedad o lo que sea, no puedo quedarme solamente con el doblaje y decir como ya, más que nada pues, entonces estoy doblaje, escuela, e-learning, voice acting, que son estas animaciones originales que van con la voz de uno, leída, actuada, y la locución deja buena plata. El tema es, que lo hablábamos en una actividad que hicimos en la escuela con locutores que llevan tiempo, dicen que ahora ya no son 5 personas en un casting, son 20, porque está todo el mundo con su micrófono en la casa. Se abrió mucho el mercado, hay mucha competencia, entonces tú mandáis 20 castings y quedaste en uno, o quizá, ¿cachai? Puede ser que no. Entonces estoy enfocado en ser un buen locutor, conocido, reconocible, para competir bien contra tipos que llevan un montón de tiempo, que están en todas las pegas. O sea, ese tipo que habla así, ese que habla... Tú me reconoces como 5 tipos o 5 mujeres que hacen todo. Entonces hay que entrar ahí a competir. ¿Qué se necesita para alcanzar la excelencia en la actuación de voz? Yo creo que hay gente que no suelta nunca su trabajo, en el sentido de que si bien hacen un montón de cosas, si bien hacen muchas cosas, ellos, el trabajo que hacen lo hacen excelente. Cosa que los escuchan, ya, es él o es ella y saben que se están exponiendo constantemente. Entonces hacen todo el trabajo muy bien hecho y son muy buenos porque saben leer muy bien la escena. Saben actuar muy bien en conjunto con el personaje original. Como que leen bien qué está pasando y cómo lo está expresando y qué tono ocupar. Su neutro, el famoso español neutro, está muy bien trabajado. No se nota que son mexicanos, venezolanos o chilenos, o de donde sea. Entonces son agradables de escuchar y les cree la actuación. No es una voz de doblaje, es una actuación real. Y eso es lo bonito de escuchar un doblaje bien hecho. Claro, como que va para la profundidad. Exacto. Uno se acostumbra como a la voz genérica. Claro, claro. Y también pasa que me ha pasado a mí un poquito con este turco que te contaba, que te casan con un actor. Entonces uno cacha que la voz del Dr. House es la misma de Nicolas Cage, es la misma de Gladiador, o la voz de Mario Castañeda, que es la de Goku, también es la de los Willis, Jim Carrey. Son ejemplos como más típicos. Y tenemos en la escuela South American Voices gente que es muy fanática, que hace fandubs, que manejan todos los nombres del mercado, quién hace quién, y son serios. O sea, yo digo, lo siento, pero no me sé todos los nombres de los mexicanos que ustedes se saben, y ellos se saben todos, son realmente fanáticos. Espacio publicitario. Aprovechando la instancia, aprovechando que me invitaron acá, por supuesto que voy a invitarlos a que nos sigan en South American Voices, tal cual, en Instagram, también en TikTok, con el mismo nombre, southamericanvoices.com, está la información si ustedes quieren estudiar doblaje, locución. Prontamente habrá cursos de podcast también, de locución radial,
Tenemos un ambiente bacán, es una casa, somos todos más o menos de treintones. Hay un ambiente muy relajado y entretenido y muy profesional también, con estudios de doblaje bacanes, con buenos micrófonos, cabinas, etc. Así que los dejamos muy invitados. Síganme a mí también, soy Orlando Alfaro Voz. Subo puras leceras, pero también de repente contenido relacionado con la voz, con el doblaje, la locución. Y eso, están invitadísimos. Esto está en Bilbao con Salvador. Están muy bien conectados con toda la conversación. Y eso, sudamericanvoices.com y ven los precios ahí de la escuela. Basta de palabras mudas. 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 Basta de palabras mudas.